hija tiene problemas a la hora de leer o escribir, como por ejemplo confunde las letras o tiene mala pronunciación, puede deberse al trastorno de dislexia que, según una psicopedagoga, el niño o la niña puede superar con una serie de ejercicios prácticos. Escribe completamente al revés, la pancita de la B en otro sentido, la pancita de la D en otro sentido, en vez de dado escriben vado, por ejemplo. Esto que acaban de escuchar es lo que más les debe alertar. Para entender bien hay que diferenciar los dos tipos de dislexia. Primero, el evolutivo, donde se detecta cuando empieza a los 4, 5 o 6 años de edad a dar sus primeros pasos con las letras y la lectura. En ese momento escribe al revés, no diferencia, letras o números y lo más llamativo, que saltea renglones. En el caso del evolutivo se divide en tres facetas. El fonológico, cuando se le dificulta la percepción de las letras con los oídos para transcribirlas. La superficial, cuando no reconoce las letras y sus formas visualmente. Y la mixta, cuando el paciente sufre tanto problemas auditivos como de visión. Ahí es cuando entran otros especialistas para que el tratamiento sea más profundo. El segundo tipo de dislexia es el adquirido, donde se detecta cuando por alguna lesión que sufre la persona de adulta tiene las dificultades que citamos en el tipo evolutivo. Que en esta población generalmente se encuentran los pacientes que ya han aprendido a leer. A partir de ahí comienza el tratamiento con el diagnóstico para saber qué tan avanzada está la dislexia. Esto se hace en base a una resonancia magnética. Se ve que la dislexia en un niño que está en proceso de leer, que está leyendo, la resonancia se ve y pinta que no se conecta los tres lóbulos, siendo que en un paciente normal vemos las tres conexiones pintadas en una resonancia magnética nuclear. Los especialistas imponen a los pacientes ejercicios auditivos sobre cómo se pronuncia la letra para que de a poco el paciente la relacione con la forma para escribirla. Con un predominio en lo fonológico se trabaja todo lo que es auditivo en el niño, auditivo. Cuando el niño presenta alteraciones visoespaciales se trabaja eso, ¿verdad? En la dislexia. Ejercicios que tengan que ver con estimular la parte visoespacial, perceptiva, porque el niño tiene que discriminar también lo que ve. Discriminar es diferenciar. Y Letra y número sería. letras, números. Dependerá de cada caso su avance o el fin de la dislexia, así como el seguimiento en las casas con la familia. Para que se queden tranquilos, no hará falta medicarse, a no ser que el neuropediatra lo recomiende. No es tampoco un retraso intelectual, y por favor no buleen a los pacientes, porque puede generarle problemas emocionales. Esta época del año es el más exigente para los psicopedagogos por el inicio escolar.